Bueno, estamos aquí con Illa. Desde la red galáctica le decimos hola a Illa. Illa está ahora en Egipto, es ontogenista cósmica y trabaja con códigos primigenios para restaurar la humanidad en su esencia de raza cósmica. Hola Illa, ¿cómo está? Hola, hola Guido, un gusto. Y bueno, es ontogenetista, Ontogenetista. ontogenetista cósmico. Así Cuéntenos es, un poco de así qué es. se trata eso, por favor. Bueno, como lo dice la palabra, ontogenética o el ontogenetismo habla del origen genético de la raza humana, de su esencia cósmica, como este ser multidimensional, accesando a una realidad más allá de la que en general se ha fundamentado, eh, para que recuerde, para que se restaure en esta misma humanidad, en la humanidad en uno, y de ahí al colectivo toda esta esencia cósmica, este fundamento. ¿Cómo se trabaja con códigos primigenios para restaurar la humanidad? Pues bueno, mira, como sabemos, la geometría sagrada es el lenguaje universal, es la forma en la que se plasma toda la información a nivel universal, cómo se reproducen patrones infinitos y que a su vez esta geometría, conforme vamos pasando de escalas, de niveles, y estos niveles se van densificando, entonces esto crea una forma material. En este caso, por ejemplo, el cuerpo humano, la biología, un celular, un libro. Entonces, cuando tú ves, digamos, con rayos X, cuando ves más allá, conectas con el plano holográfico. Desde este cuántico uno accesa, es capaz de traducir, de decodificar esa geometría codificada. Cuando hablamos bueno, lo que yo lo llamo son códigos fundamentales, plantillas, estamos hablando de la flor de la vida, del árbol de la vida, el huevo de la vida, todo esto que son patrones que están presentes en absolutamente todo. Cuando hablamos de códigos primigenios, hablando de estas escalas, por ejemplo, del blueprint, que es este patrón fundamental que también se replica en todo, como las 8 células originales, que es digamos, una forma, una expresión del tetraedro, de este famoso cubo de Metatron, que desde su expresión, digamos, tridimensional, lo que nos muestra es precisamente un cubo. Si nosotros lo ponemos en rayos X, lo vemos en holograma o a través de geometría sagrada, lo que nos va a mostrar es el hexagrama y cómo desde ahí se despliega ya todo lo que son el flor de la vida, el fruto de la vida, el huevo de la vida, todo eso, y el árbol de la vida, y así sucesivamente. Entonces, los códigos primigenios, digamos, que es la suma de esto, más el código fundamental, primordial, inscrito eh, en la malla ilusoria, en esta malla de simulación, que es llamada Matrix, yo prefiero llamarle y elijo llamarle esta simulación, ya que cuando hablamos de malla, de matriz, de Matrix, pues estamos hablando de esa matriz cósmica, esa fuente desde la cual se despliega toda información, toda forma de información, o sea, toda forma que toma la información en sus diferentes combinaciones. Entonces, estos códigos son esas combinaciones específicas que sirven de puente entre los planos más elevados de conciencia, más evolucionados de conciencia, hasta lo que llamamos esta realidad tridimensional. Ok, Isa, ¿cómo se hace para entrar a ese campo de datos y modificarlo? Bueno,
De entrada es reconocer la existencia de este plano holográfico y desde el cual, o sea, comenzar a interactuar con él. Porque sabemos que hasta que no reconocemos la existencia de algo es que no podemos interactuar conscientemente con ello. Entonces, de entrada eso. Después es, a mayor conciencia de esto, dependiendo del grado del código, y por grado me refiero a estos algoritmos específicos, porque, por ejemplo, existen diferentes, ahorita seguramente escuchan código de esto, el código se inició en códigos binarios y ahorita hay código para todo, código para conexión con la conciencia de esto, código siriano, código lemuriano, código atlante, pam, pam, pam. ¿Por qué? Porque se está plasmando tanto esta palabra que siempre ha sido. Porque a mayor conciencia de este plano holográfico, pues se reconoce que todo se trabaja a través de códigos. Entonces, dependiendo de la escala y del grado de este código, es decir, de la combinación numérica, geométrica, entonces te va a conectar con un nivel específico en el plano cuántico. Entonces, por ejemplo, los códigos que estoy traduciendo están decodificados desde un algoritmo que llamo el 13-20-33-09, que es el código del continuum del tiempo. Entonces, a través de eso, lo que permite es que todo código que se despliega, que ha sido desencriptado o decodificado desde este algoritmo, se despliega desde un vacío. Desde el vacío que se genera, bueno, vacío que se genera desde el continuum del tiempo, de estar transitando como eje. Entonces, pues bueno, el solo hecho de accesar, de visualizarlo, por ejemplo, existen diferentes tipos de códigos, como te había comentado. Por ejemplo, hay códigos que muestran dispositivos. Este es un dispositivo. Es un dispositivo que muestra un circuito, un portal. Entonces, por ejemplo, yo al accesar esto que ha sido decodificado desde el 13-20-33-09, que lo llamo el Synchronis, y que también va de la mano del gen ISIS, entonces el solo hecho de ya tener desplegado conscientemente mi código de origen y estar interactuando con toda esta red de códigos, pues entonces acceso a la frecuencia que ésta está emanando y lo puedo desplegar de diferentes formas. Uno, y esto ya conlleva a tener una práctica en esto, es dar el comando y decir, activo portal omnidimensional en 720 grados, doble toroide, 1440 grados, desde el eje central universal que yo soy, nombro mi código de origen, la frecuencia de mi código de origen y acceso. Esta es la forma, digamos, esta es una forma avanzada. Una forma más práctica sería visualizarlo, entrar en una meditación, entrar en una conexión, tener un propósito específico para qué quieres entrar ahí. Esto cómo te va a servir a ti, cómo le va a servir al universo, pones un propósito y comienzas a visualizarlo, puedes llamar a tus a guardianes, a una comunidad galáctica con la que interactúas, a tu planeta origen, con algún punto que te enraice y que te genere comodidad. Y entonces ya comienzas a navegar, comienzas a fluir a través de frecuencias. Algo que siempre sugiero mucho para desplegar los códigos son los principios ahora sí, del código fundamental del vector equilibrio 369, que es frecuencia, energía y vibración, luz, sonido y forma, y que ya de una forma, ya que en este plano muy práctico, es intraterreno, terreno y supraterrenal, o cuerpo, alma y espíritu. Entonces,
¿Cómo sería frecuencia, sonido y vibración? Bueno, primero lo visual. Luego, escuchar alguna frecuencia que te estimule a nivel cerebral. Y luego, interactuar de alguna forma en la biología. Generar algún movimiento, ¿para qué? Para que se plasme, para generar la memoria a nivel biológica que instaure este momento aquí y ahora, este espacio aquí y ahora. ¿Cuáles son las canalizaciones más importantes que usted ha podido acceder? Bueno, de inicio también elijo usar otra palabra. Sé que la palabra de canalización está muy, es muy familiar. Bueno, no, familiar digamos no. Es muy, se relaciona mucho en este ámbito, más desde la conciencia unificada, que es uno de los mensajes que he venido a brindar aquí desde este cuerpo. La conciencia unificada es que uno es el receptor, el emisor y el canal. El creador, el co-creador y la creación. Entonces, de estos mensajes que estoy brindando, estoy emitiendo que estoy siendo el mensaje mismo y emitiendo y en fin, todo lo que esto conlleva, pues es la conciencia unificada, los códigos primigenios, y los códigos primigenios se despliegan desde la estructura molecular de agua, que inició con todo este tema de los discos solares de Sirio. Es una actualización integrando también los discos lunares. Lo que llamo el sincronis, que es el 1320-3309, que es el algoritmo, lo que había mencionado, del continuum del tiempo, desde lo que normalmente, por ejemplo, los mayas integraron desde el 1320 con el Hunahpu, que después algunas escuelas integraron el 33, por muchas razones. La más práctica podría ser por la partícula de Lux, la partícula crística, y el 09, que es el cuarto algoritmo, por ley de cuatros, que tiene que ver con el plano 4, con escala 4, cómo este fluctúa, interactúa con el tiempo como puente interdimensional en el tiempo, y unificando el 1260, que es este algoritmo que se codificó desde la época sumeria, lo que fue el tránsito del calendario solar, lunar, tiempo circular, para la reinserción después, o la transición al tiempo lineal, en 1260, y si nosotros sumamos 1260 nos da un 9. Entonces, este también es un código muy importante que está codificado en los 9 planetas. Los 9 planetas que se juega, porque a mí me gusta mucho jugar con la información para ir sumando y desencriptando, que es desde los 9 planetas que se conocieron en inicio, considerando a Plutón, más allá de la elíptica, el punto de torsión que genera, bueno, ese es otro tema, hasta los navagrajas, que son los 9 planetas que reconocen los Vedas, y que aquí justo hacen una distinción donde no consideran a la Tierra, ni tampoco a Neptuno, ni a Urano, ni a Plutón, más sí que consideran el Sol y la Luna, y el descendente y ascendente de la Luna. Hacen mucho énfasis en 3 etapas a la Luna, y que es también lo que hago a través de la estructura molecular de agua, del disco lunar, porque si nosotros hablamos de la simulación, es fundamental la incorporación de la frecuencia lunar, primordial, porque el papel que juega la luna como satélite artificial y como proyección primordial desde una segunda luna reconocida
digamos, esas dos caras. ¿Y cómo se juega con esta frecuencia? Porque toda la información ha sido seteada ahí. Por ello es que hay tanta información con respecto a la Luna. Entonces es simplemente cómo navegar la influencia que la Luna tiene a través de su frecuencia en la estructura molecular de agua, no solamente del ser humano, de las emociones, sino también del agua en general. Entonces es simplemente actualizar el software para precisamente surfear esas frecuencias. Y pues bueno, el ontogenetismo, que es como inicié, recordando todo esto, que es cómo fue creado el ser humano, que la verdadera, lo que significa el génesis, que es el gen Isis, y cómo fueron las primeras formas de reproducción humana a través de la partenogénesis, de forma virginal, y por eso de ahí, bueno, todo, cómo se despliega toda la información del origen. Cuéntenos un poco más de esa parte del origen, por favor. Bueno, como lo dice la palabra origen, digamos el gen dorado, el gen de luz, digamos que cuando se llegó, o sea, y estoy hablando antes de la época Atlante, antes de la época lemuriana, estoy hablando desde la etapa de Hiperbórea, cuando se llegaron a hacer todas estas, tomar muestras y dejar muestras para comenzar a interactuar con las formas de vida que había en la Tierra, que era básicamente base agua, por eso también el origen es el agua. Entonces, toda esta interacción comenzó a generar y a conllevar a otras formas de vida que, pues bueno, inició con los parásitos, con el virus, con todas estas formas aeróbicas y anaeróbicas, que justo en el anaeróbico en el aeróbico es cuando se genera esa inserción de lo que hoy conocemos como la mitocondria dentro de la célula. Estoy hablando de la etapa de hiperbórea, que es la parte, digamos, alienígena que aún está presente dentro de la célula humana. ¿Por qué digo esto? Porque la mitocondria es la única parte de la célula que codifica, que tiene su propio código genético. Entonces, y es la parte de la célula cuya evolución ha sido completamente no completamente al margen, más ha estado siempre en mayor rango evolutivo que el resto de la célula. Entonces, ahí nos muestra que fue que es un elemento ajeno, un agente ajeno que llegó a a formar parte de la célula. Entonces, bueno, te lo estoy comentando, expresando de una forma muy práctica, lo más práctica que puedo, para después, con todo este tránsito evolutivo, digamos que cuando se perciben las primeras formas de homínido, no estoy, de homínido ya llegando a toda esta raza, todas estas razas, especímenes que se les llaman los homos, y hablando específicamente del Homo neandertal y Homo denisovan, todo este rango de especímenes, podemos observar cómo en su cráneo no estaba el cerebelo, y de hecho la elongación craneal nos lleva un tanto como a los especímenes que después fueron encontrados, bueno, que han sido encontrados y que se les llaman los paracas, y también de los incas y de los mayas y en Egipto los sirianos, que, bueno, y no solamente sirianos, también otras razas, que se llegaron incluso a generar teorías de que había una elongación craneal hecha a propósito. Que sí que hay, que sí que existe eso. De hecho, actualmente existe esto en algunas culturas en África, más
no se puede estimular a tal nivel la elongación craneal a través de tablillas para crear esa expansión. Lo que se hace es que se deforma el cráneo, más no crece. Y esto muestra los cráneos de los que te estoy hablando, no humanos, muestran una gran diferencia en el tamaño del cráneo y que apunta, justo está alineado al chakra causal, que es justo donde los monjes, o por ejemplo donde tú y yo tenemos nuestro rollo, que es, bueno, en México se dice molote, que es justo donde los monjes se rasuraban y se tatuaban la cruz, representando la partícula de lux, la cruz templaria, en esencia, más que después esto se fue diversificando, se fue tergiversando hacia un ancla religiosa, hacia un ancla institucional, lo voy a decir mejor de esta forma. Entonces, pues bueno, esa elongación craneal, de ahí viene, porque está conectado con el chakra causal, y que es también de las cosas que nos muestra la Gran Pirámide de Egipto, la conocida como Keops o Jofo. Esta Gran Pirámide lo que nos está mostrando es una conexión con la que en inicio fue la cruz solar, lo que es Polaris, Tuben, el septentrional, y hacia el otro punto con Orión y Sirio. Entonces tenemos la pirámide, que es nuestro cráneo, digamos, y las dos vertientes, uno que va hacia acá, que es Sirio y Orión, y el otro, que es en la parte trasera, que es lo que nos conecta con la septentrional, que es lo que nos conecta con precisamente el Big Dipper y la cruz solar, Polaris, hoy conocida como ese punto de referencia de la parte más alta conectando con el Polo Norte, y que nos lleva a los registros de Nibiru. Eso es lo más fundamental. Por eso es que también toda esta regla de 7 entre las 7 hermanas de la Osa Mayor, el Big Dipper, las 7 hermanas de las Pléyades y lo llamado de la Tierra como el 7º planeta. Es un código muy importante de acceso y de egreso. Entonces, bueno, digamos que dentro de los códigos del Génesis hay 7 códigos precisamente fundamentales y que, ¿por qué se le llama Gen Isis? Isis es otro código que corresponde a un ser que brindó su huevo junto con otro ser llamado Osiris, siendo la semilla, para crear el machote fundamental conocido como Adán o Adán, ADN, Adán Kadmon, y que holográficamente está proyectado en lo que hoy se conoce como la constelación de Orión. Entonces, pues bueno, digamos que de ahí se toma esa proyección de esa constelación, desde ese plano holográfico se trae, se confluye con diferentes formas de energía, principalmente la gamma, y se va creando desde el plano holográfico, densificando, jugando con las diferentes energías, hasta traer lo que se llamaría o lo que se diría en estado de barro, desde lo estelar hasta barro, porque no hay diferencias, simplemente partícula de información, lo que diferencia es el nivel de densidad que la misma está resonando, el nivel de frecuencia que está resonando, la velocidad en la intermitencia de todo sonido, hasta densificarlo en un machote del Adán Kadmon, y que Isis y Osiris es otra forma de decir Ninushará,
Enki y toda esta flota llamada Anunnaki, que todos estos seres así llamados tienen que ver con seres que vienen del espacio exterior. Más que si estamos hablando que la raza humana tiene 12 linajes genéticos galácticos, pues bueno, dentro de la confederación y dentro de la comunidad galáctica, pues bueno, hubo mucha influencia, no solamente de parte de esta raza que a nivel genético fue que fundamentó esto y que después esto se fue diversificando en hermandades, de sacerdotisas, de sacerdotes, de escuelas de misterios, herméticas, pam, 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 pam. Hay mucha información, Illa, pero bueno, cuéntenos un poquito más, háblenos un poco más y al final vamos a dejar sus datos, su cuenta para que la busquen y puedan hablar, porque hay mucho para profundizar. En cada palabra que usted dice hay como para escribir un libro y entonces realmente la única manera de empezar a comprender es dejar que usted hable y hable y hable. Así que, Illa, siga, cuéntenos un poco acerca de lo que habló recién de la Confederación Galáctica, este factor extraterrestre, por favor. Acerca de la Confederación, ¿y qué más dijiste? El factor extraterrestre. Pues bueno, dentro de también la información que gozo, porque sí que lo gozo y lo disfruto mucho venir a expresar todo esto. Cuando hablamos de la Confederación y de su ramificación en la comunidad galáctica que estuvo presente aquí en la Tierra, hay mucho que se habla y que se relaciona con Egipto. Aun cuando haya habido en muchos lugares del planeta toda esta influencia y que estos mismos, esta comunidad galáctica aquí presente estaba viajando, interactuando con otras culturas, por ello es que divinidades, bueno, dioses, si son divinidades, dioses que se les llaman, por ejemplo, de alguna forma en Perú, o en México, en Norteamérica, se les relacionan con los mismos sumerios, egipcios. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Son lo mismo. Solamente que así como cuando es un ejemplo muy terrenal. Cuando vas a una franquicia de ropa y es la misma temporada, o sea, se está, por ejemplo, bueno, a menos que estés en Argentina y estés en el hemisferio norte, pero bueno, hablando de hemisferio norte, vas de Estados Unidos a México, es la misma temporada, más te encuentras diferente ropa, porque es dependiendo del el nicho. Pues bueno, aquí igual, o sea, era dependiendo de la cultura, dependiendo de toda la resonancia que pulsa en la información del campo electromagnético del lugar, era que como la mitosis, como los seres llegan y se mimetizan. ¿Para qué? Para accesar precisamente al campo de forma armónica, sosteniendo evidentemente la esencia, que es, permanece siempre intacta. Entonces, bueno, estos seres de la comunidad galáctica, digamos que el propósito fundamental siempre fue brindar todo este conocimiento para que la raza humana no se deshumanizara y transitara de esa humanidad hacia un estado ascendente, hacia su esencia cósmica. Es decir, todo este sentido que tener que desencarnar para ascender es
como, bueno, yo lo considero que es parte de la trama, de la novela. Porque si nosotros estamos diciendo que todo evoluciona proporcionalmente, también la estructura molecular de la biología, entonces, evidentemente no en todos, solamente los que así lo elijan. Entonces, pues bueno, esto ya está aconteciendo a través de los niños que están naciendo. Entonces siento que uno de los grandes puntos de distracción con respecto a todo este tema de la ascensión es el radicalismo. Eso, el radical, es lo que de muchas formas dentro de un razonamiento genera y pronuncia esa dualidad. Entonces, como desde esta comunidad galáctica siempre estaba esta importancia de que el humano siguiese sosteniendo desde su humanidad evolucionarse hacia esencia cósmica, porque mira, aquí hay una clave muy importante. Si nosotros decimos que el inicio de la reproducción, que estaba más conectada con esta comunidad galáctica, era la parte hemogénesis, lo que se llama como concepción virginal, por eso es que las instituciones religiosas tomaron mucho de eso para la Virgen, y que esto nos lleva al Partenón, en Grecia, que también por eso era todo este tema de las sacerdotisas, porque era la forma de concepción, así como las abejas y los geckos, principalmente. Que claro que se usa, se sirve del huevo como de la semilla para crear a la especie humana y que desde ahí no hay una sexualización, no hay una división del cromosoma en X y en Y, se vuelve a la doble X. Hombre y mujer, que es a lo que voy, se humaniza, porque el humano habita la energía femenina y la energía masculina. Cuando hablamos de mujer y de hombre, sin pasar de alto el género, está claro, más hay una impronta a nivel inconsciente que va amplificando el tema del matriarcado y el patriarcado, porque divide las energías, separa las energías. Cuando nosotros retornamos al origen, ya es desde la humanidad, energía femenina y energía masculina. Y entonces eso también va unificando los hemisferios en el cerebro a nivel energético. Entonces, y esto es un gran ejemplo, ya sumándolo con los dispositivos tecnológicos, por ejemplo, es el arca de la alianza, y lo que también otro de los temas de la comunidad galáctica estaba en responsabilidad y en potestad de gestionar el flujo y el sentido y el origen del arca, donde estaba. Entonces, pues bueno, un claro ejemplo de la comunidad galáctica, y te digo claro ejemplo porque lleva todo esto del cráneo y que se ha hecho muy famoso, es Ajenatón, un rey egipcio, que fue el último representante de la comunidad galáctica en la Tierra, y que pues estuvo custodiando el arca hasta que aconteció todo el tema con Moisés, que también es otro gran código. Mira, yo como lo llamo mucho, es código rojo y código azul. El código rojo conecta con el linaje humano y el código azul conecta con el linaje galáctico, que después de todo son uno, solo que ordenándolo de alguna forma. Entonces, en el momento en el que Moisés cruza el mar rojo, lo divide el mar rojo, que es un mar sumamente azul, está marcando una nueva era donde el código rojo deja atrás su esencia galáctica para poner
su poder en una fuerza externa. Entonces, es decir, ya aun cuando en la comunidad egipcia ya, ya había cierto abuso de poder por parte de los sacerdotes, en vez de decir, porque la comunidad galáctica siempre dijo, somos uno. Y, o sea, lo que en mí ves, eres tú. Solo ocupas saber usarlo. Pues bueno, ya a través de los sacerdotes ya fue como poner afuera y poner afuera. Entonces, bueno, cuando Moisés con los dispositivos lleva el arca, que es que abre el mar, que hay un dato muy curioso, ese no iba en Sinaí, y cuando estuve ahí yo no sabía, o sea, yo así yo así actúo, yo así existo. Llego a un lugar, lo siento, abro registros, conecto con conecto código fuente y comienzo a brindar a la conciencia. Entonces estaba yo haciendo ahí una labor energética con la llave de la omnivisión, que es un circuito de no tiempo, y cuando lo voy a lanzar al mar, digo, ¿pero a dónde se fue el mar? O sea, estaba en mis pies y ya terminé un poco anoche y dije, bueno, ¿dónde está? Una cosa es que sea de noche y otra cosa es que literal, o sea, se haya recorrido. Entonces, esto es un fenómeno que acontece en ese espacio. Y luego, bueno, eso es una cosa y otra cosa es dividirlo. Entonces, ya conectando con la secuencia, hay un punto fundamental de Nueva antes de llegar a Arabia Saudita, y es la isla de Tirón, Irán. Esta isla tiene una historia muy peculiar, porque Arabia Saudita ha jugado un papel fundamental en la información, desde donde se posicionó la Meca, todas estas piedras que venían de Petra y demás. Y bueno, ustedes que están con todo el tema del tiempo, hay unos dispositivos que se llaman sincronómetros. Estos sincronómetros a nivel físico lo que hacen es la lectura de los pulsares, que son estrellas que se convirtieron en hoyos negros. Bueno, a nivel promedio, no completamente expansivo, sino en un porcentaje promedio. Si tú ves la forma de los sincronómetros, es la misma frecuencia que emana la Meca. Y Meca está conectado con Hidra. Hidra también tiene muchos pulsares. Bueno, ya ese es otro tema extenso. Entonces, bueno, el punto es que... yo me voy. El punto es que en ese momento en que Moisés cruza con el arca de la alianza el Mar Rojo y que lo divide con ese famoso bastón, que era otro dispositivo, es cuando marca el fin de una era de la comunidad galáctica presente en la humanidad. Empieza una interacción de otra forma. ¿Cómo volvemos ahora al código azul? Estamos volviendo. ¿Cuál es el propósito de haberse separado? ¿Cuál es el propósito de la separación, Isha? Pues mira, como yo lo percibo, como yo lo existo, es la experimentación. Experimentar. O sea, si tú me preguntas cuál es el propósito de venir a un cuerpo humano, pues es la experimentación. Y para mí, algo fundamental para llegar ahí es la unidad, la conciencia unificada. Cuando se hablan de todas estas esferas de alto poder, que están en contra de la humanidad, que si la quieren terminar, que si todo esto, desde la conciencia unificada
en Omnivisión contemplo y digo, mira, ¿qué fuerzas tienen? Son como las artes marciales. No hay una lucha como tal, es el uso de la energía a favor, porque a mayor resistencia aplicas, principio universal, mayor resistencia te va a responder. Entonces es, más cuando tú generas un estado receptor y encuentras un propósito sagrado o fundamental, esencial a todo, entonces te das cuenta que, por ejemplo, todo esto que se decía de la monarquía, la raza, sangre azul, hay un principio claro, hay un código fundamental. Entonces, si rechazas todo eso, pues estás rechazando esa información y es parte de, o sea, como fractal universal, todo es en uno. Entonces, principio, o sea, conciencia unificada. Eso es fundamental para retornar, para restaurar. Porque si nosotros decimos, a ver, unificar la energía, el código rojo y el código azul. El azul y el rojo nos dan morado. El negro es una alta concentración de morado. Si tú ves a un puma, a una pantera, y la ves el reflejo al sol, lo que vas a lograr ver es una especie de azul. Mas, si vas todavía con una lupa, lo que está mostrando es una alta concentración de morado. Entonces, eso muestra que la fusión de los dos va a llevar al vacío, al origen. Cuando se habla de cómo se originó la vida, de este mar, océano infinito de creación, el caos, era negro. Y de ese negro es que se generó la luz en un estado más cinético, digamos, hablando de potencial y cinético. El negro es el potencial, a través del potencial se llega, a través de la unidad, que es un principio muy básico cuando se te dice, integra tu sombra. Bueno, de otra forma dicha, así. Y eso, o sea, reconocerse en la totalidad, dejar de ver buenos y malos y simplemente asumir toda esa información. Esa es una, como la más cotidiana. La otra es, y como yo lo experimento, es a través de estos códigos primigenios, que precisamente han sido desencriptados, como te mencionaba, desde un vacío, desde una neutralidad. Y de hecho, las personas que llegan a este camino de recibir su código de origen en la mente consciente, es de las primeras cosas que me dicen. Comienzan a verlo todo desde una neutralidad muy fuerte, o sea, de llegar desde un estado de dualidad muy grande a contemplarlo todo desde una neutralidad. Entonces, desde ahí es mucho más fácil hacer consciente la información y reordenarla. Y de Y esa ya. forma, dime. No, pensé que había frenado. Siga, termine ese concepto, por favor. Gracias. Y pues mira, de esa forma, entonces era automático toda la estructura, al generar ese nivel de frecuencia, tu estructura molecular se está yendo hasta de una forma muy análoga de ese material en bruto, que es el carbono 14. El 14 es otro código 77 que nos lleva al ADN Z, porque si nosotros dividimos 14 entre 2, nos da un 7 y un 7. Si tú pones un 7 y un 7 juntos, viendo hacia arriba y hacia abajo, nos da una Z. Y el ADN Z es el ADN editable, que es ese espacio de transición del carbono 14 al diamante para después llegar al silicio. No te escucho. Bueno, ella, muy amable. Estuvimos tomando nota acá atentamente. Ahora,
con mucha claridad, por favor, y muy pausadamente, deje sus redes, su número de teléfono, su canal de YouTube, para que la gente que sigue la red galáctica la pueda ubicar. Gracias, Guido. Mira, con gusto. Mira, es, como lo dice mi título ahí, Isha, es, mi Facebook es Isha, Y-S-A-H, espacio, A-R-Z-L-I-D, D de bueno, de bueno. Creo que va a ser. Porque luego son, no, son unos nombres un poquito diferentes, entonces creo que puede ser más fácil así. ¿De qué planeta vienen esos nombres, Isa? Bueno, creo que está al revés, ¿verdad? Sí, sí se pone al revés, ¿cierto? Sí. No, se ve bien, se ve bien. Bien, sí, ok, bueno. L-I latina, B de bueno. Mira, Isha, cuando inicié este camino, el nombre que a mí me dieron mis papás biológicos es María Isabel. Y cuando inicié conscientemente me vino de la importancia de nombrarme a mí misma en base a una elección consciente de quién soy hoy. Entonces me vino Isha, de Isa, y luego ya yo le puse la H al final, entonces, y le puse una Y porque son letras que tienen mucha, una frecuencia elevada, y pues bueno, luego me doy cuenta que la palabra de, hay palabras sagradas que tienen pues estas letras. También que uno de los nombres de Manuel o de Yeshua, cuando estuvo en la época en su época védica, lo nombraron Isha, y pues bueno, yo esto, ¿sabes? O sea, como muchos temas. ¿De qué planeta de aquí? Es la fusión de aquí desde la frecuencia de allá, porque allá tengo otros nombres. Isha, tiene un canal de YouTube. ¿Cómo es Sí, ese canal de YouTube? el mismo. Ahí sí lo tengo bien facilito. Es igual, Isha Arts Libre. Bueno, igualmente en el título del video va a aparecer el nombre de usted. Entrevista a Isha Arsli. Ajá, así Bueno, es. nos vemos la Claro, próxima. claro Vamos a que dejar sí. de grabar. ¿Algo más que quiera decir? ¿Un mensaje especial? Gracias, gracias. A Y usted, gracias muy a amable. todos. Ha sido muy agradable tener esta charla un rato. Muy lindo. Bueno, saludos y nos vemos la próxima.